Decía la profecía en Isaías: el cojo saltará como un ciervo. Un cojo sanado por el poder del Señor Jesucristo estaba allí, entrando al templo, saltando, y mucho más que cumplir esta profecía de Isaías, era lo que Pedro iba a explicar posteriormente a su audiencia, porque es que en Hechos, en el libro de Hechos, las acciones dan lugar a las explicaciones, y es lo que vamos a observar en esta mañana. Así es de que bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a esta reflexión bíblica. Abra su Biblia en Hechos capítulo 3 y versículo 11. Hechos capítulo 3 y versículo 11, porque lo que estaba sucediendo aquí era exageradamente importante. No solamente era la sanidad de un cojo, el cumplimiento de una profecía, sino que en capítulo 2 y versículo 43 nos dice el texto que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. En esta ocasión nos compete reflexionar en cuanto a la sanidad del cojo, porque si bien es cierto que en Hechos capítulo 2 versículo 42 nos dice que lo que hacía la iglesia cuando estaba reunida, nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hechos capítulo 3 nos va a decir lo que la iglesia hace cuando sale. Qué importante para nosotros hoy día es saber que la iglesia no son 2 horas y media el domingo en un edificio. La iglesia más bien debe ser 7 días a la semana, 24 horas del día. Era el apóstol Pedro y el apóstol Juan mostrando el amor de Dios fuera del edificio. Era esa iglesia peregrina que, como bien lo afirma la escritura y lo observa el pastor David Ruiz, es que arranca allí en Jerusalén y terminará en la Nueva Jerusalén, pero antes tendrá que pasar por toda la tierra. Y Hechos capítulo 3 está fundamentando la verdad de mostrar el amor de Dios a otros. Sí, a ese cojo cuando entrara en el templo muchos le conocerían, pero allá en la puerta a algunos quizá le dieron una moneda, algunos quizá le miraron, y como allí los sacerdotes o como los publicanos, los fariseos pasaban y simplemente no decían nada. Pero Juan y Pedro han mostrado el amor de Dios y han demostrado esa iglesia peregrina que va mucho más allá, que va a su trabajo, que va a su universidad, que va a su familia. Es esa iglesia que va andando. Así es de que aquí está el cojo, ya sanado, ya ha saltado de felicidad, ya ha cumplido la profecía. Pero mire lo que dice el versículo 11, capítulo 3 y versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Allí estaba el cojo, sujetando fuertemente y sin separarse, aferrado a la vida, aferrado a Pedro, aferrado a Juan. Allí estaba, no se separaba. Porque se preguntarían los que estaban atónitos. Y viendo esto, Pedro, dice el versículo 12, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Bueno, vamos a observar de aquí hasta el versículo 19
una serie de palabras especiales en Pedro, escogidas por el mismo Dios y por el mismo Espíritu Santo para que quedaran registradas en esta porción de la Biblia, para decirle una y otra vez, nosotros, para decirles ustedes, para decir Dios. Vamos a observar una vez más en estos textos. Nosotros, Dios, ustedes. Bueno, es que Pedro se pregunta, ¿por qué ustedes están poniendo los ojos en nosotros? Es que no es que somos nosotros, es que ha sido Dios. No es por nuestro poder, no es por nuestra piedad, dice el texto, no. En otras palabras, no fue nuestra habilidad. Es más, el escritor de este texto es Lucas, un médico. Y él dice, andar. Si es que Lucas como médico hubiera podido fácilmente decir, tiene que hacer unas terapias, tenemos que hacerle una cirugía, tenemos que ponerle esta prótesis, tenemos que hacer o esto o aquello médicamente hablando, y luego la recuperación tarda tanto tiempo para que usted pueda volver a saltar. No, aquí está diciendo, no es esto, no es nuestro conocimiento, no son nuestros títulos, aunque habían pedido que el cojo les mirara fijamente, lo que estaban era captando su atención, y es lo que debemos hacer nosotros también como creyentes, captar la atención y decir, no somos nosotros, no somos nosotros, no es nuestro poder, no es nuestra habilidad, no son nuestros conocimientos, no es nuestro estudio. Y entonces Pedro habla de nosotros. Ahora va a hablar de Dios. Mire el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, y hablar de su Hijo, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ahora hablar de ustedes, entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Les va a recordar lo que pasó, no fuimos nosotros, fue Dios. Fue Dios quien ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Es ese Dios que ustedes bien conocen, es ese Dios del que ustedes hablan, es ese Dios quizá del cual la Escritura está expresando y ustedes estudian las Escrituras. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es ese Dios que está haciendo. Y es que aquí está diciéndoles Pedro, las palabras y las obras van de la mano, amigo. Las palabras y las obras van de la mano. No se quede solamente estudiando la Biblia, no se quede solamente estudiando la Escritura. ¿Por qué no ponemos por obra lo que estamos aprendiendo? Y dice aquí, es ese Dios quien ha glorificado a su Hijo, y por eso es ese Hijo, pero ustedes, ahora les va a hablar de ustedes, ustedes negaron, ustedes entregaron. Ustedes, cuando Pilato había decidido ponerlo en libertad, lo han entregado. Y observemos, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diera un homicida. Ustedes negaron a ese santo, a ese justo. Eran atributos mesiánicos. ¿Y a quienes pidieron? Pidieron a un homicida, a Barrabás. Tremendo contraste, pero era en realidad la única opción. El inocente pagando por los culpables. Ustedes mataron al autor de la vida, por eso son responsables. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otra vez vuelve a Dios, otra vez vuelve a enfocarse en Dios. No los deja sin responsabilidad, los hace responsables. Mataron ustedes al autor de la vida, pero Dios le ha resucitado. Y nosotros, vuelve a hablar de nosotros somos testigos. Hace un énfasis en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ustedes le conocían, pasaban por ahí, quizá alguna vez le dieron una moneda, y aunque no pudieron hacer nada por él, es Cristo quien puede hacer algo por el cojo, por el enfermo, por el pecador.
es ese Cristo. Y entonces por él, este hombre está en completa sanidad. Pero dice el versículo 17 algo importante: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ellos no comprendían totalmente que Jesús era el verdadero Mesías. Pero esta ignorancia es tan solo una oportunidad. Jamás compare la ignorancia con la inocencia. Es más, sí la puede comparar, es muy diferente, pero jamás confunda la ignorancia con la inocencia. Esta ignorancia no absuelve a nadie. Así es de que en el versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo iba de perecer, que el Cristo Jesús había de padecer, había de morir en una cruz, y ya lo hemos estudiado, pero aquí está la solución. Así que ustedes, ¿qué deben hacer? El que no ha venido a los pies de Cristo, ¿qué debe hacer? Dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Querido amigo, no es una invitación de parte de la iglesia. Es una muestra de amor de parte de la iglesia compartir el evangelio. Es una muestra de la iglesia de amor de parte de nosotros poner un video en YouTube e ir peregrina por todo el mundo, por muchos dispositivos también ahora, pero ir haciendo la obra del Señor. Nosotros invitamos, nosotros rogamos, pero Dios manda, y manda esto a usted si no ha venido a los pies de Cristo. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de reposo. Es una señal mesiánica este tiempo de refrigerio. El Espíritu Santo morará en su vida si acepta hoy a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces es el Espíritu Santo quien refresca y conforta su alma, quien refresca y trae una nueva vida interior a su espíritu. Querido hermano y amigo, demos gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Y amigo, invitado está usted a recibir de parte de Dios lo que nosotros le estamos compartiendo. Bendiciones y buen día.